Aún hay más temas para poder profundizar en este espacio de noticias y específicamente en nuestro segmento de entrevista. Uno de esos temas es el sistema de pensiones salvadoreño. Estaremos hablando sobre eso en los próximos minutos. Ya les estaré presentando a mi invitada. Antes quiero recordarles que las redes sociales están abiertas para su participación en nuestras cuentas @expresatvx y @canaltvx. Ahí hemos dejado una pregunta que nos gustaría conocer su opinión. La pregunta es: ¿qué opinan sobre la propuesta gubernamental que los fondos de pensiones sean administrados tanto por el Estado como por los privados a través de las AFP? Estaremos leyendo y también trasladando sus comentarios en la parte inferior de esta pantalla. Antes, hablemos del contexto de la entrevista, y es que la deuda para el pago de pensiones representa anualmente para el gobierno una erogación de 400 millones de dólares. El sistema de ahorro de pensiones actual solo protege a un tercio de la población económicamente activa y el retorno de los ahorros sigue sin contar con una tasa de rentabilidad que permita a los pensionados un ingreso digno en su vejez. Estas características se evidencian, según diversos estudios, un sistema en crisis que requiere de importantes y prontas reformas. Por eso, hoy analizamos algunas de ellas con María Elena Rivera, coordinadora del Programa de Políticas Públicas de Fundaungo, una institución que ha dedicado importante análisis a este tema. María Elena, bienvenida a Informa TVX. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy dispuestos a contribuir y a informar también a la población sobre los retos que enfrenta el sistema de pensiones y también cuáles son algunas de las opciones que se pueden implementar para poder tratar de sobrellevar estos retos en este tema. Excelente, María Elena. Fundaungo, una institución que ha investigado mucho este tema, específicamente desde este departamento, este programa que usted está coordinando. Yo lo primero que quiero saber antes de comenzar a entrar en estas propuestas que Fundaungo tiene, me gustaría saber cómo analiza usted esta propuesta gubernamental que ya se comienza a ventilar sobre un sistema de pensiones que pueda administrar los fondos de los pensionados, tanto por parte del Estado como de los privados a través de las AFP. ¿Qué posición tiene Fundaungo sobre esto? Sí. Bueno, aclarar que no tenemos conocimiento sobre la propuesta, ¿verdad?, del órgano ejecutivo de reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, desde Fundaungo nosotros consideramos la necesidad de una reforma integral, ¿verdad?, que tenga en cuenta todos estos retos que ya se mencionaron en el contexto: la baja cobertura, la suficiencia de las pensiones, la inequidad también que se da por parámetros del sistema. Por lo tanto, consideramos que no solo la implementación de un sistema mixto, o ya sea una opción de reversión, ¿verdad?, de capitalización individual, o hacer ciertas reformas pequeñas, va a garantizar que se solucionen estos retos. Si consideramos la implementación de un sistema mixto, es importante saber cómo se van a definir los diferentes esquemas que van a operar en el sistema para garantizar la cobertura a los grupos desprotegidos y ampliar esa cobertura, que es la que identificamos como el principal reto del sistema de pensiones. Excelente, María Elena. Usted ha dicho, no conocemos la propuesta integral del gobierno sobre este tema, pero ya se comienza a vislumbrar, sido declaraciones más bien de diversos funcionarios de gobierno que van orientadas a esto, a establecer un sistema con participación del Estado en el esquema actual. Y yo eso quiero preguntarle: si el Estado participa en la gestión de pensiones en El Salvador, ¿para qué debería ser? O sea, ¿qué rol debería de cumplir en la solución de estos problemas que ya Fundaungo ha identificado el Estado, que actualmente no lo está haciendo? ¿Ha identificado algunos de ellos? Depende precisamente del esquema que se implemente. Si seguimos con un esquema de capitalización individual, lo importante, y que también se ha resaltado en otras ocasiones, es el fortalecimiento institucional a las instancias rectoras y supervisoras del sistema. Sabemos que es necesario llevar a cabo distintos análisis actuariales, una mayor difusión de la información, acentuar también la educación previsional que se puede hacer, y esto es un rol que tiene que llevar a cabo la Superintendencia Adjunta de Pensiones, en la Superintendencia del Sistema Financiero. Correcto. Pero también se olvida muchas veces el rol importante que debe tener el Ministerio de Trabajo en las inspecciones que debe llevar a cabo para combatir aspectos como la mora previsional, que están presentes y que también limitan la cobertura dentro del sector formal del sistema de ahorro para pensiones. Eso en un esquema de capitalización individual. Sin embargo, si se piensa una participación del Estado, ya no solo como regulador y supervisor del sistema, sino también como administrador,
habría que analizar las capacidades institucionales que hay actualmente, ¿verdad? Se va a crear una nueva institucionalidad para que tome este rol de administrador, o se van a fortalecer los institutos previsionales existentes, pero que se redujeron muchísimo en torno a competencias y capacidades también en el momento de la reforma. Hablamos del INPEP, por ejemplo. Del INPEP y del Seguro Social. Entonces, dependiendo de las atribuciones que el esquema que se implemente, son las necesidades que se plantean, ya sea creación o fortalecimiento de estructuras ya existentes. Excelente, María Elena, queda muy clara esa postura. Hasta que no sepamos a ciencia cierta cuáles serían esas atribuciones y el modelo que se piensa implementar, no podríamos adelantar ningún tipo de análisis sobre esas mismas funciones, evidentemente. Ahora, hay un tema, porque cuando se habla de este esquema y se hace el análisis, usted ha dicho, no solo es un tema fiscal, es un tema también de cobertura. Sin embargo, yo quiero hablar del tema fiscal en estos momentos, porque hay actualmente, y se ha señalado, una erogación de 400 millones de dólares anuales para el pago de pensiones en nuestro país. Yo tengo que hacer una pausa, pero al volver me gustaría que usted me pudiera brindar algunas propuestas que desde Fundaungo se hacen para la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones actual en nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una pausa y enseguida seguimos analizando este tema con María Elena Sarmiento. Ella es coordinadora del programa de políticas públicas de Fundaungo. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. María Elena Rivera Sarmiento, coordinadora del programa de políticas públicas de Fundaungo, se encuentra con nosotros. En esta ocasión analizamos la situación actual del sistema de pensiones en nuestro país y las posibles reformas al sistema. María Elena, usted ya nos daba un análisis preliminar, porque hablábamos de la participación del Estado. Usted ya ha sido precisa ante dos escenarios y el rol que podría utilizar el Estado en esos aspectos. Ahora, en materia fiscal, lo hemos dicho, 400 millones de dólares anuales se erogan por parte del sector público para pagar pensiones en nuestro país. El gobierno ha dicho, esta deuda será insostenible en un tiempo. ¿Fundaungo tiene propuestas para hacer sostenibles fiscalmente las pensiones con el esquema actual? Sí, bueno, es importante primero definir, ¿verdad?, qué es lo que qué es lo que compone esta deuda de pensiones. Es las pensiones en curso, ¿verdad?, que son las que vienen de las personas que cotizaron en el anterior sistema, pero acumularon derecho para recibir esas pensiones. También están los certificados de reconocimiento, certificados de traspaso, de los que son acreedores las personas que cotizaron al menos un año en el sistema anterior, pero se pasaron al nuevo sistema, ¿verdad? Y está también la garantía de pensión mínima, que esta se otorga a alguien que haya cumplido los 25 años de cotización requeridos por ley y se ha retirado a las edades correspondientes, 55 años para la mujer y 60 años para el hombre. Entonces, hay una serie de propuestas específicas, pero sin embargo esto pasa también todo el problema fiscal que aqueja las finanzas públicas, ¿verdad?, del país. Sin embargo, hay algunas medidas que pueden contribuir, ¿verdad?, a disminuir un poco la presión que generan estos costos de la deuda de pensiones en el sistema. Por ejemplo, en las recomendaciones del diagnóstico del sistema de pensiones se planteaba la implementación de la pensión vitalicia. ¿Cómo puede esto ayudar? Porque al implementar la pensión vitalicia, el riesgo lo asume, ¿verdad?, una aseguradora a la que se le paga una parte de la prima para asegurar el pago de la pensión si la persona vive más de lo que se ha calculado que va a vivir cuando le hacen la renta programada. Como un seguro bancario, de alguna manera. Como un seguro. Ante algún daño y que te sigue pagando. Le sigue pagando si usted vive más de lo que le calcularon en el momento de su retiro. Sin embargo, ahorita ese riesgo lo asume, bueno, por una parte el cotizante, porque le disminuye muy probablemente su pensión y solo va a recibir la pensión mínima, y esa garantía la asume el Estado, ¿verdad? Ahorita, con la pensión mínima. Con la pensión mínima. Entonces ese es un costo más que tiene la deuda de pensiones para el Estado, que es el pago de esta pensión mínima, en lugar de implementar otras opciones o alternativas por ley como la pensión vitalicia, que podría ayudar un poco a solventar esta carga fiscal, ¿verdad? Muy bien. También debe considerarse, ¿verdad?, hay algunas reformas que se hicieron posteriores
a la reforma del 98, ¿verdad?, que han agravado también esta deuda de pensiones, que son la emisión de los certificados de traspaso complementario, que aplican para una parte de la población y que son los que equiparan la pensión, ¿verdad?, para la que reciben el sistema de ahorro de pensiones, para que sea igual a la que hubieran recibido en el sistema público del sistema público de pensiones. Si bien es un beneficio para los cotizantes, sin embargo, es un costo para el gobierno y pone en desventaja también a los otros cotizantes, ¿verdad?, que no van a tener ese mismo beneficio y que ya están sujetos únicamente al sistema de capitalización individual. En ese sentido, ¿sería entonces oportuno revertir esa medida que se aprobó, esa reforma? Debería de analizarse su implementación y su viabilidad. Económica, financiera, ¿no? Económica y financiera. Muy bien. Usted ya ha mostrado más bien ha planteado en análisis algunos de los factores que están ejerciendo mayor presión fiscal al gobierno. Hablamos de las pensiones y dentro de esa deuda previsional usted ya ha dicho todo lo que incluye. Hay un tema que a mí me gustaría analizar con usted, María Elena. El tiempo es corto y por eso tendría que ir avanzando en otras cosas. Hace unos meses, específicamente en diciembre del 2014, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado salvadoreño modificar la referencia de tasa LIBOR a 6 meses por otro tipo de parámetro que establezca la rentabilidad de los ahorros de pensiones de los cotizantes. Fundaungo ha evaluado, o más bien qué tipo de análisis hace sobre cómo el gobierno ha reaccionado a esta sentencia. ¿Conoce si ya ha asumido una nueva tasa de referencia o cuál debería ser el procedimiento para poder hacerlo? ¿Podría usted explicarnos sobre esto? Bueno, sí, precisamente tenemos estimaciones sobre el impacto que estaba teniendo el fideicomiso de obligaciones previsionales por la baja tasa que pagaban los certificados, y hemos estimado que el costo de oportunidad o lo que se dejó de ganar por esta baja tasa y esta alta concentración de los fondos a diciembre de 2014 equivalía aproximadamente a 957 millones de dólares que dejaron de recibirse en los fondos de pensiones y por tanto en las cuentas individuales de cada uno de los cotizantes. La recomendación que nosotros hacíamos desde Fundaungo y a raíz de este análisis era el subir esta tasa, ¿verdad?, que se estaba reconociendo, pero hacerlo de manera gradual y de manera incremental. ¿Cuánto era la tasa actualmente con la referencia LIBOR en general? Previo a la sentencia era alrededor de 1.2%, pero no subía de 1. Pero entiendo que el gobierno sí ha hecho una estimación del 3% de los certificados. Posterior a la sentencia de la sala, se hizo una emisión con el 3%, sin embargo, esta tasa fue, no se conoce cuál fue el procedimiento para establecerla, ¿verdad? Y la sala destinó que quien iba a definir la tasa que se iba a pagar en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, consideramos que el establecimiento de esa tasa y el mecanismo de cómo se va a llegar a esa tasa debe ser producto de un análisis más integral, ¿verdad?, y formar parte de todo un paquete de reformas que permitan mejorar el sistema, pero insistimos en la gradualidad en que se tenga que implementar la medida, porque si no también se puede afectar la situación fiscal, ¿verdad? No debemos de perder el equilibrio entre el beneficio de los cotizantes y también la situación fiscal del gobierno. Excelente. Usted ya ha sido muy clara con ese punto. No me queda claro cómo debería ser entonces. Usted propone como Fundaungo que el establecimiento de esa tasa de referencia sea a través de un análisis mucho más profundo y no de manera arbitraria y no saber cómo se estableció un 3% o un 5 o un 7%. Exacto, y que sea de manera incremental. Es decir, si se establece que se va a llegar a una tasa del 6%, ¿verdad?, por decirlo, debe de hacerse paulatinamente, año con año, ¿verdad?, el incremento para que no sea el impacto directo y en el corto plazo a las finanzas del gobierno y permita también, ¿verdad?, mejorar un poco las finanzas públicas para que puedan asumir esa obligación. Excelente. Tengo que ir cerrando la entrevista, María Elena. Hay un punto antes de cerrar sobre la cobertura, un punto que Fundaungo ha sido muy enfático en también atender en una próxima reforma. Muchas personas activas económicamente están fuera de la cotización del sistema actual.
La pregunta es, ¿cuál es la solución para ellos? ¿Programas no contributivos donde no se cotice o una ampliación donde se pueda incorporar al sector formal? ¿Qué tipo de soluciones puede ser para estas personas que actualmente no cotizan y por lo tanto no están recibiendo una pensión? Sí, definitivamente el punto, ¿verdad? Lo tocó, no solo se debe al sistema de pensiones la solución de ampliar la cobertura, sino que también se debe de ver desde el lado del mercado laboral y sabemos que casi la mitad de las personas están en situación de informalidad, por lo tanto no proponemos solo una pensión no contributiva, sino también otros mecanismos que permitan ampliar la cobertura durante la vida activa, ¿verdad? Se han analizado experiencias del monotributo, por ejemplo, que permiten también encaminar hacia la formalización a todo este tipo de trabajadores, que esto consiste en pagar un porcentaje, ¿verdad?, de los ingresos o un monto fijo, perdón, de los mes a mes y que permite pagar impuestos y también pagar a la seguridad social. Por lo tanto, van acumulando una parte que le garantiza por lo menos una pensión básica al fin cuando lleguen a su vida o al fin de su vida activa o a su etapa de retiro. Por lo tanto, consideramos que no solo debe de enfocarse en una pensión no contributiva que será ya una solución paliativa al final, ¿verdad? Y al momento del retiro, sino que trabajarse y ver la capacidad de ahorro que pueden tener también esos trabajadores informales. María Elena Rivera, coordinadora del programa de políticas públicas de Fundaungo para este espacio de noticias. Es importante poder exponer el análisis que hace Fundaungo, una institución comprometida con el tema, para que pueda ser también incorporado en este gran debate sobre pensiones. Yo quiero agradecerle mucho su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes también que nos han acompañado en esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. Nosotros seguiremos profundizando en el análisis sobre pensiones con diferentes actores y por supuesto Fundaungo estará nuevamente invitado a este panel. Hacemos la pausa, ya volvemos.